Um, eh, Hola Andrés, ¿me Hola, das tu permiso de grabarte? claro que sí. Ok. Entonces, para empezar la entrevista, son 10 preguntas. Eh, eh, entonces, la primera pregunta que había escrito era: ¿por qué crees que las películas de terror reflejan también los medios de la sociedad de cada época? De cada época. En general el cine siempre busca como ser un reflejo de la sociedad y eso aplica para todos los géneros, incluso ficción, fantasía, dibujos animados, lo que sea. Y el terror claramente no se escapa de eso. Eh, si hacemos como un recorrido histórico y nos ponemos a ver las películas de terror y las comparamos con lo que está pasando en el mundo, siempre vamos a encontrar unos paralelos muy claros. Entonces, por ejemplo, si nos vamos, no sé, por a los 60, que salía La Noche de los Muertos Vivientes, en La Noche de los Muertos Vivientes, por lo menos la original está de George Romero, que es a blanco y negro, eh, claramente la narrativa toda era de las cámaras se usaban tipo guerra de Vietnam y en ese momento estaba pasando la guerra y por ejemplo el tema puntual en esa era el racismo. El Sí. personaje el protagonista, que es una persona afro, todo el tiempo está enfrentando el racismo en medio de su lucha por sobrevivir. Siempre quieren que el afro es el que muera, ninguno lo defiende, a él le toca solo. Y de hecho el final de esa película, perdón los spoilers, pero es de los 60, y el final de la película, que es claramente una sátira, el personaje afro logra quedar vivo y apenas sale el ejército llega y dice, ¡ah! ¡Pum! Y le disparan. O sea, es como igual el afro iba a morir y claramente eso era una tensión muy fuerte de la sociedad en esa época. El terror por la forma de género que es, siempre trata muy fuerte los temas sociales duros del momento. Si sigues más adelante entonces y aparece, no sé, los 70 por allá El Exorcista Sí. y El bebé Rosemary, ese tipo de películas, Sí. en esa época fue cuando se aprobó la ley, ay, siempre se me olvida el nombre, esa ley Wade, la del aborto, Sí. y empieza un poquito la liberación femenina. El video de Ah, Rosemary, si tú te das cuenta, pues habla sí. precisamente de un bebé. Si tú ves El Exorcista, tiene mucho el tema sexual femenino, tiene, hay unas tensiones religiosas en esa época, la tensión religiosa era muy fuerte y se ve reflejado en el cine. Casi todo el cine, digamos, va reflejando. Si seguimos para adelante, la cosa es igual. Me voy a ir hasta el presente. Y en el presente, las películas de terror son muy de salud mental, que es el tema de hoy. Sí. Y claramente es un reflejo de la sociedad actual. Hace poco vi una que se llama Boo tiene miedo, que es de Ari Aster, que es como el gran director del cine de terror actual. Y claramente es un miedo a la familia misma. Entonces es un miedo más psicológico interno de él, porque hoy en día, digamos, uno de los temas que más se trata son las familias internamente, más que peleas afuera, aunque también se tratan los otros temas. En series de televisión, American Horror Story, una de las Sí. temporadas fue Trump, el miedo a la polarización, o sea, siempre está muy contextualizado según lo que pasa en la sociedad, Sí, o por ejemplo La Purga o algo así. tal cual, tal cual. Ok, ya que mencionaste los años 60, en los años 60 y 70 con películas como Psycho, Night of the Living Dead o The Exorcist, ¿qué es lo que está pasando en el mundo que influye en la forma en la que se representaba el miedo? El miedo siempre se ha representado, o sea, uno como director siempre busca si voy a hacer una obra de arte que genere miedo, tengo que generar miedo al espectador y a qué le tiene miedo a la gente. Entonces normalmente uno busca a qué le tiene miedo a la gente. Y en esa, cuando empezó el cine, pues le tenía miedo a los monstruos. Éramos mucho más creyentes y demás, entonces pues casi todas las películas de terror originales eran de monstruos, Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, bueno, en fin. Esto, pero después pues hemos sido menos creyentes en los monstruos al menos. Y entonces empezamos con cosas súper sobrenaturales. El exorcista ya son posesiones, ¿sí? Sí, Es como el demonio o la religión y, y ahí se representa el miedo de una forma distinta, digamos. Después en los 80 ya el miedo se empieza a volver muy con todo lo de las guerras de Vietnam, con la Guerra Fría, nos volvemos mucho más insensibles y entonces las películas se tienen que poner más agresivas para asustar. Entonces sale todo este género de slashers como Halloween, como Scream, donde ya sangre y gore, la masacre de Texas. sí. Pero ya va pasando el tiempo y ya somos insensibles incluso a eso. Y yo creo que el cierre de ese cine fue por Saw, y que otra saga había, Hostal, bueno, estas cosas ya demasiado gore, pero la gente ya también se cansa de eso y entonces ahora llegamos a una representación del miedo interna.
y son mis propios miedos. Entonces, pareciera más suave, pero da más miedo hoy Sí. cuando veo Get Out, que es como un miedo a adaptarse, no sé si la vieron, pero pues es un afro que se mete con una familia blanca, llega y lo miran raro y empieza a ver como todo un miedo de yo no me voy a adaptar a esta familia, esto está muy raro y son miedos internos, casi todos son miedos Mm, internos, por lo mismo que mencioné en la pregunta anterior, era el tema de la salud mental. Sí, la representación del miedo hoy es más miedo a mí mismo y a lo que al daño que yo me pueda hacer. Hay una peli que me encanta que es Babadook, y ok. Babadook es el miedo como al duelo. Sí, es una esposa y un niño que pierden a su esposo, pues al papá. Y el Sí. duelo es el terror más grande que hay. O sea, los fantasmas son los fantasmas de ella, con la soledad, es brutal. Y según tú también, porque hoy hay bastantes, pues no bastantes, pero hay películas que son de miedo y son de payasos como Ito, por ejemplo Terrifier, que también son famosas. Pero fíjate que eso es por acercar un poco más a los jóvenes, pero no porque les gusten los payasos, sino It existía antes también. Sí, Pero ¿qué cambio del It de antes al de hoy? Precisamente los miedos internos. El It de hoy, entonces el payaso sí, que se... se aparece con los miedos de cada niño, ¿no? Ujú. Entonces, si un niño le tiene miedo al bullying, entonces el payaso es un bulleador, un bully. Esto sí, no me acuerdo cuál era el otro miedo que había ahí fuerte, pero él siempre se aparece con los miedos Sí, internos. O sea, se conecta con eso a pesar de, solo es la forma. Solo la forma de presentarlo, que eso sí, pues hay creatividad y lo van a hacer de mil maneras, como este otro director que me encanta, Robert Eggers, que es el de Witch, y hizo también otra que se llama Midsommar, que es... ah, esa es buena. Entonces es como un cine distinto, y ese cine moderno, digamos, busca formas de representarlo para acercarse a públicos diversos, y pues, logró pegar en un público juvenil, que fue lo mismo que hizo esta serie, ay, se me olvidó ahora, la serie que estuvo muy de Stranger moda, Things. Stranger Things, ¿sí? Que Sí. también explora un poquito jugar como con algo irreal, porque Mm, finalmente pues, a los jóvenes todavía les gusta ese tipo de cosas y lograron el público adolescente completamente. sí. Y en los años 70, como con películas como Carrie o The Shining o A Nightmare on Elm Street, o sea, ¿cómo cambió el tipo de terror y por qué crees que se debió este cambio? Por las audiencias, el cine siempre va a depender, esto también, o sea, tiene mucho de arte y cultura, pero, y el terror especialmente, que está muy pensado para ser comercializado, depende mucho de las audiencias y lo que les va gustando. Cuando van dándose cuenta de que lo que se está repitiendo ya no funciona, pues la fórmula cambia. Así como cambiando de género, los superhéroes hoy ya está bajando, hubo un pico altísimo y hoy ya está bajando, pues ya les empieza a tocar cambiar, o cambian la moda de hacer los superhéroes, Sí, o ya se quemó. El terror, como siempre ha sido tan comercial y funciona tan bien, porque además siempre le va bien, en taquilla le va bien, son películas que no son tan costosas de hacer y les va muy bien, pues el terror siempre se ha mantenido. Entonces lo que han hecho es cambiar las formas de representación cuando la gente se cansa de ver lo mismo. Entonces esa es una de las razones. La otra pues también nos da miedo a otras cosas, hay que cambiarlo. ¿Sí? Y lo otro pues también los directores van explorando nuevas cosas y van dándose cuenta. Si, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cambio que hubo, me volví muy, como soy fanático siempre me ha gustado siempre, pero el cambio que hubo como en los 90 y el comienzo de la década como el 2000, el terror ya dejó de ser tan gore y empezó a volverse psicológico. Ese cambio me encantó, que fue cuando salió como Sexto Sentido, sí, que eran películas mucho más profundas. El terror deja de ser una cosa de asustar gente y es como se puede pensar cosas interesantes. Aparecen, no sé, Seven, o sea, aparece una serie de películas muy bien hechas que podían tener algo de gore, podían tener algo, pero realmente era más psicológico y era más la sensación. ¿Sí? Y eso tuvo mucho que ver con en qué estaba pensando la sociedad y cómo además nosotros como televidentes ya le vamos la capacidad de entender también, ¿sí? Cuando uno coge el lenguaje cinematográfico y lo adopta, digamos que generaciones como la tuya, que crecieron viendo imágenes todos los días en el celular, en la tablet, ustedes ya entienden el cine de una manera muy distinta a como la entendía yo cuando chiquito, que la pantalla era un lujo. O sea, de vez en cuando veíamos una pantalla. Para mí ir al sí. cine era un lujo y el televisor era una cosa en la que se congregaba toda la familia y se escogía en familia qué ver. Hoy cada uno tiene su pantalla y ve lo que quiere. Entonces ya hay una saturación de imágenes que hace que toque contar de otra forma. O sea, yo voy a hacer cine de terror y veo en TikTok y veo videos gore reales, porque además hoy se está viendo cosas Sí, reales, ven accidentes en Twitter, o sea,
ya hay un bombardeo de imagen distinto, pues los directores también tienen que pensar en acercarse a la audiencia distinto para convencerlos de que vayan a una sala, paguen una boleta y salgan de la casa y convenzan a más gente de ir. Y hablando como de dispositivos electrónicos en los 90s y 2000, con películas como The Silence of the Lambs, The Blair Witch Project o The Ring, ¿cómo te parece que influyeron pues las nuevas tecnologías o los medios de comunicación en el género? Perdón, ahí me preguntaste, fue cómo incluyeron las tecnologías en ese sí. Ujú. Ok. Eso va con las tendencias y va O sea, cambiando. ¿cómo influyeron en las películas? Sí, no, lo cambiaron mucho, lo cambiaron mucho. Hay varios temas tecnológicos que cambiaron de maneras distintas, ¿no? Entonces, el primer gran cambio, o sea, el cine de terror antes era puro maquillaje y pirotecnia, puesta en escena, un poco teatral, Sí. que era lo de la época. Unos grandes maquillajes, oscurecían, jugaron mucho con las sombras, las luces. El cine de terror nace a punta de sombras y luces por acá con El Gabinete del Doctor Caligari, que es como, por lo menos la primera película que yo tengo en la cabeza de terror, Sí. como una gran obra. No, es un cine mudo, con sombras y esto. Pero después, pues como empiezan a aparecer más formas de hacer y aparece el CGI cambió completamente el cine, y el de terror especialmente, ya se pueden hacer efectos mucho más creíbles al menos, y el color y demás, entonces el cine ahí ya se transforma, ya empiezan todas estas películas gore y demás mucho mejor hechas, pero además te dejan jugar con otras cosas, ¿sí? Después hay una saturación de CGI y empieza a aparecer lo que decía ahorita del cine profundo y juegan con otras cosas. El proyecto de la Bruja de Blair, por ejemplo, es como la gente ya no cree en el terror. Entonces el proyecto de la Bruja de Blair en esa época se vendió como que era real. Entonces las estrategias de marketing le daban más fuerza a las películas que la misma película. De pronto uno llegaba y no le gustaba tanto la película, pero había mucha gente que creía que el proyecto de la Bruja de Blair era un documental. Mm. Y en mi época, por lo menos yo recuerdo que entonces decían un documental, yo fui a la y dije, eso no es un documental, es una película de terror, pero lo discutíamos. Y eso es una forma de acercamiento distinto precisamente por el crecimiento de las tecnologías. Y hoy en día, después ya, entonces el cine coge una calidad muy alta. El cine de terror, que siempre fue un cine barato, Sí. coge una calidad muy alta porque las cámaras de hoy son muy poderosas y no son tan costosas. Entonces las cámaras de hoy, por ejemplo, tienen una muy buena sensibilidad para la luz. Grabar antes escenas nocturnas era muy difícil. O sea, hacer esas escenas de noche de terror era muy difícil porque tocaba hacer todo un set de luces, una maquinaria gigante. Hoy una cámara de, no sé, 7 millones de pesos puede grabar de noche sin luces. Y eso Sí. ya te da un cambio. Entonces tú ves esa iluminación en películas de hoy muchísimo. Tú ahorita mencionaste una que te gustaba moderna, pero bueno, no me acuerdo del Conjuro. Todas estas ya usan otro tipo de cámaras que seguramente las de Ari Aster que te mencionaba ahorita, pues juegan con otro tipo de cosas y los efectos de hoy con inteligencia artificial sumado a CGI. Por ejemplo, It, esa es la muestra perfecta. Esa es la que estaba pensando. Ah, sí. It mezcla maquillaje con CGI y pues genera una cosa brutal que antes no se podía hacer. Pues el payaso claramente arma mucho más miedo si se mezcla un payaso real con uno. Y además Pennywise fue creado casi En los miti miti. ochentas antes, No sí. digo, pero además fue creado miti miti. O sea, fue mitad real, al man se lo maquillan y lo generan, pero en el Sí, computador le trabajan otras cosas. Es una mezcla perfecta. Sale muy bien jalado. sí. Y hoy en día ya como películas como The Conjuring o Longlegs, pues como tú ya mencionaste, hablan como de otros miedos como más psicológicos. Y pues tú cuáles dirías que son como los miedos que exploran como estas historias, pues porque es como psicológico, pero es como a veces no es como una persona, por así decirlo, que tenga un problema, sino como los miedos como personales. Yo creo que lo que más ha cambiado, y eso cuando me mandaron las preguntas y me puse a pensar mientras venía en el carro de allá para acá y dije, como que es lo que mental, que yo he tenido claro que ha cambiado. Y lo que más me ha sorprendido es cómo cambió el papel de la familia en las películas de terror. Si tú veías las películas de terror antes, la familia era el lugar seguro para protegerse de los fantasmas, era el lugar seguro para protegerse de los miedos externos. Y hoy la familia es el problema. Eso es muy particular, ¿sí? Hoy lo que da miedo es la familia, ¿sí? Ese es un cambio muy fuerte en la lógica de las películas de terror. Hoy tú ves las de Jordan Peele, que es el que hizo Get Out, también tiene una que se Sí. llama Us, Ujú. y el problema eran ellos. O sea, sale una réplica de la misma familia y todo lo que los miedos de ellos internos del otro se empiezan a manifestar en contra de ellos, ¿sí? Babadook
no hay ningún enemigo externo, todos son internos. ¿Cuál fue la otra que tú me mencionaste? El Conjuro. Es que el Sí, Conjuro sí es que esa es pues, muy fantástica, y el Conjuro yo la considero un poquito más de antes que de ahora, porque el Conjuro ya lleva como 20 años de saga. pero igual, por ejemplo, la primera del Conjuro, o sea, aunque sea fantástica, el problema sí es un poquito interno Y en la también es familiar, familia. sí, además sí es familiar. La Sí. muñeca, sí, no, eso es familiar. Andrés de Piramide, sí, como que- No, es más, sí. Pero, o sea, es como la mamá la que la posee y la mamá como que mata Sí, a los total. hijos y... Sí, son muy familiares, y para mí ese cambio sí ha sido una cosa muy drástica del terror. ¿Sí? Ok, y hablando de cambios, o sea, ¿cómo te parece que ha cambiado la representación de las mujeres en el cine de terror desde los años 60 hasta ahora? Porque es muy claro el cambio. Esa es bien chévere, esa es bien chévere porque la mujer de los 60, tú ves, por ejemplo, a esta señora, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el de Psicosis. Una Ah, mujer sí, 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 frágil, sí. que intenta, la sexualizaban mucho, bueno, la sexualización creo que sigue pasando, pero no al nivel de antes. Y siempre las mujeres en las películas de terror eran mujeres frágiles, que tenía que defender a su nombre. ¿Sí? Eso es todo el cine viejo, digamos. Después viene una tanda, después de esta ley que les decía ahorita, la ley Rose Wade, Ah, sí. y después de esa ley, la mujer coge una fuerza importante. O sea, primero es centro, como en el bebé de Rosemary, eso es como centro de una tensión, entonces empieza a ser más protagónica que simplemente la princesa a defender, y se vuelve un poquito más protagónica, al menos sus miedos son importantes. Eso ya me parece que alcanza a agarrar una relevancia, pero después se viene una moda en la que la mujer se vuelve protagonista, que es Halloween, que es Scream, que ella logra sobrevivir sin un hombre que le ayude. Los hombres son medio idiotas. Sí, Alien, que me parece que es la sí, muestra perfecta de eso, que es como no me acuerdo, la coronel, la comandante, no sé qué, de la nave, sí. que es además Sigourney Weaver, que hace el papel brutal. Ahí la mujer coge como una fuerza importante, que es como toda esta época, y ya hoy en día, ya incluso llegan a profundizar a tal nivel la mujer que vemos la sustancia el año pasado. O Ujú. sea, que es como toda su pelea con la belleza y demás, y ya no solo pasó de ser la mujer frágil por allá del cine original, y que era simplemente un personaje a proteger, la princesa a proteger, a ser la protagonista del terror y la que tiene que luchar todo y hacer el centro. O sea, la sustancia es ella. Sí, Ella y su alter ego, pero es ella, y el tipo ahora el tipo es el que sí. es insignificante en la película. O incluso también llegan a ser como el victimario, la victimaria, ¿no? Claro, Las pues Get Out, Get mujeres. Out, Get Out es la mala, es ella. Sí, Y lleva a este chico afro y lo lleva a la casa, y ella es como la que lo casó, y lo llevan de su familia que lo frieguen. ¿y qué papel juega el contexto político social como guerras, crisis o movimientos sociales en la creación de nuevas formas de miedo? Muchísimo, muchísimo. Hay una película que me gustó mucho porque además es un terror bonito, que era El laberinto del fauno, Sí, que se mete muchísimo, por ejemplo, con el tema de la... de la guerra civil en España, y me parece que lo explotan muy bien, o sea, lo hacen muy bien, y eso se ve mucho en muchas películas. O sea, la mayor parte, incluso a veces en forma de broma. Me acuerdo tanto que en la época de esa, como el fracaso del capitalismo por allá en el cine americano de terror, de los muertos vivientes, que quemaban a Ronald McDonald, el electrocutado cuando estaban matando a todos los zombies. O Sí, sea, hasta ahí en broma, pero también de maneras mucho más serias. Por ejemplo, me parece, por ejemplo, que se ha analizado poco en la masacre de Texas el tema de la desigualdad y el fracaso del capitalismo. ¿Sí? Ahí está como esa crisis industrial de cuando todos estos trabajadores son reemplazados por máquinas, y estas familias súper pobres campesinas se quedan sin de qué vivir. Y esto es lo que explora la masacre de Texas. O sea, tú llegas a un sí, pueblo donde toda esta gente que vivía antes de eso ya no tiene con qué comer, y son unos asesinos en potencia. Claramente sí, el tema social lo están reflejando todo el tiempo en el cine, todo el tiempo. Hoy, bueno, hoy digo yo hace como 20 años, pero hay una película que se llama Shaun of the Dead. Si no la has visto, te la recomiendo, y es chévere porque, por ejemplo, explora cómo nos estamos volviendo zombies. Entonces, los zombies de antes eran como zombies que comían cabezas, ¿sí? Pero en esta hay unas sátiras muy buenas de cómo nos estamos volviendo zombies, pero por el celular. La primera ujú, escena de la película, todos están como, todos parecen zombies, y me decía, ay, son zombies.
pues ahora en el plano ninguno era zombie, todos están mirando el celular y él le dice como, oh claro, y me está dando un mensaje clarísimo de la sociedad actual. Y eso es chévere, eso es. Sí. ¿Hay alguna de como las películas que te mencioné que tú consideres que sea un reflejo como de la sociedad actual? De las que me mencionaste, ¿cuáles? Solo para estar seguro. Porque Eh, varias. Te voy a decir las películas que son para el proyecto. Son Psycho de 1960, The Night of the Living Dead, The Exorcist, The Texas Chainsaw Massacre, ¿Sí? Carrie, The Shining, Viernes 13, A Nightmare on Elm Street, El Silencio de los Corderos, The Blair Witch Project, The Ring, The Conjuring, It y Longlegs. Yo creo que casi todas funcionan. O sea, si tú coges cualquiera de esas y le actualizas un par de cosas simplemente porque las hicieron en un momento. Sí. O sea, me voy a ir a la más vieja que me mencionaste, que creo que es Psycho. No, Psycho. Psycho o La Noche de los Muertos Vivientes, cualquiera de las Psycho, dos. sí. Si cualquiera de las dos están muy cercanas, se llevarán 2, 3 años o 4 máximo. Psycho funciona perfectamente hoy. O sea, lo que pasa es que Psycho hoy, pues el tema de género, si yo dirigiera hoy Psycho, le actualizaría y metería el tema de género un poquito más profundo, porque ahí Sí. pues hay un tipo que es, hoy Sí. técnicamente es un travesti y que tiene además un dilema con su mamá. Hoy en una película de hoy lo explorarían más por ese lado que por el lado de la chica que llega y mata. Ella sería una víctima que mata en 2 minutos y desde ahí para adelante el personaje es él. Pero funciona perfectamente. O sea, este tema se trata hoy se trata el tema del travestismo, hoy se trata el tema de las relaciones fuertes con la mamá. Funciona. La Noche de los Muertos Vivientes sigue funcionando perfectamente. Tal vez se adaptaría un poquito el tema de racismo y metería uno género y metería otras cosas, pero funcionaría perfectamente. Y me fui a las viejas, las modernas. Sí. Son el reflejo de la sociedad. ¿Sabes cuáles hoy? Yo creo que no funcionan tanto y la adaptación tendría que ser otra, El Exorcista tal vez. Yo creo que Sí. ya esos miedos en la sociedad no están no en Sobre toda, todo como existen. religiosos. Sí, como El Exorcista por ahí, pero seguro algún director creativo le da la vuelta y la Pero logra. igual, por ejemplo, El Conjuro sí es, pues es bastante, no es tan religiosa, pero igual sí lo mencionan varias veces. O sea, igual el tema sí se trata como de eso. Sí, pero fíjate que hay unas películas que lo han tratado, El Conjuro lo hace muy bien Sí. y funciona hoy. Y hay una que se llama Regresión creo que se llama, sí, Regresión, no, sí, Regresión, no me acuerdo, con la chica de Harry Potter, ¿cómo se llama ya? Con Emma Watson. Emma Watson, que es bien chévere y la dirige además Alejandro Amenábar, que es un director fascinante. Y esta peli es súper religiosa y funciona perfecto hoy, o sea, es contemporánea, o sea, todo está perfecto. Yo creo que si se adaptan, tal vez esas son las que menos funcionarían. El bebé Rosemary tocaría hacer una actualización. Ah, eso no me lo mencionaste, eso lo mencioné. No, pero eso sí se parece. Y Carrie es Sí. perfecta hoy, o sea, Carrie funciona más que nunca hoy en día. O sea, el bullying hoy y el bullying con belleza, es que no me acuerdo el bullying de ella en la original cómo era, pero, o sea, porque era inicialmente por la belleza, creo que era, si era por la belleza, eso funciona hoy. No me acuerdo. No, creo que sí era por la belleza porque se comportaba raro o alguna cosa así, pero, Sí. pero el bullying, o sea, si bien hoy la sociedad ha mejorado, yo creo que en el tema del bullying, al menos ya le tenemos nombre y en los colegios y en las universidades le paran bolas, igual sigue, o sea, eso no. Sí, sí. ¿Y tú crees que, por ejemplo, las películas de terror actuales siguen teniendo el mismo impacto emocional que las de antes? ¿O te parece que ahora tienen más, antes menos? O sea, No, yo creo que el cine de terror sigue siendo muy impactante, de hecho, no me sé las cifras, podría buscarlas en 2 segundos y casi que te aseguro que no me equivoco, pero el cine de terror debe seguir siendo el primero o el segundo más visto, el género más visto en el cine, con seguridad, o sea, y debe ser de los más eficientes en costos y ahora con inteligencia artificial y eso, pues sí. con seguridad, o sea, yo fui hace poco a ver, ¿cómo se llamaba esa película? Se me olvidó. Me acuerdo más de las viejas que las nuevas. Vi una hace un poquito muy buena en cine. Ahorita la busco, no puede ser que se me olvide el nombre. Bueno, y la sala estaba a reventar. Y uno va a las películas de terror y las salas están a reventar. Eso es. En cambio, otros géneros tienen más problemas para llevar gente al cine porque se prestan más para verlo en la casa. Sí. Sí, el cine de terror todavía la pantalla grande, el sonido de la sala Sí, o sea, es preferible. funciona. Sí. Y eso es lo que además hace vivir a las películas económicamente. Sí, las plataformas bajaron muchísimo los ingresos del cine, entonces el cine sí tiene completo. Además, tú en tu celular ves todo el tiempo drama, comedia, tal, pero terror no tanto.
sea, como TikToks de terror no existen, pues, o sea, seguro existen, pero Sí. no van a tener el impacto de sentarse a ver un nuevo Get Out o sentarse uno a ver El Conjuro. Sí, eso yo creo que tiene mucho. Y si tuvieras que darme un consejo para analizar una película de terror desde su contexto histórico, ¿por cuál medio recomendarías empezar? Por el contexto histórico, Ujú. estoy pensando si hay alguna colombiana o algo. Es que terror hay tantas buenas, contexto histórico. El laberinto del fauno me gusta Ujú. porque es que mezcla muy bien las dos cosas, ¿no? Aunque hoy lo que pasa es que me odiaría si te la hago ver, pero si quieres analizarla a fondo, yo diría Metrópolis de Fritz Lang. Es una película muda de Ok. voy a decir un año cualquiera inventado, no me creas el año, pero ese fue en 1915, alguna cosa así, a blanco y Ok. negro, pero habla de la inteligencia artificial. Y yo creo que uno pensar en que en el cine ya estaban pensando en esa época y básicamente era como una robot que cogía Ah, sentimientos y Ah, llevaba todo lejos, puede ser, eso me parece algo chévere. Y si no te quieres ir tan lejos y más bien analizar algo contemporáneo, a ver, estoy pensando en ponerte algo muy agresivo, es que el terror es fuerte. no, pero esto. Es que Hereditario me parece chévere. Ah, esa es buenísima. Hereditario. Hereditario porque Sí, además me es un la he tema visto, familiar sí, me la profundo, he visto. complejo. Y además tiene mamá psicóloga. Ya. Sí. Perfecto. Pero la No, vez que, pero, tú te eres. Yo creo que pero la solo vez te con tu la mamá, puedes ver conmigo. aunque va a dejar de ser mi amiga cuando ella me dice, ¿por qué le hizo ver eso a mi hija? ¿Qué le pasa? Yo me la vi. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Sí. ¿Y te Es gustó? buena, sí. No, Sí, sí. sí, Hereditario es brutal. Hereditario es brutal. Sí. Y por último, que no te la mandé escrita, pero si fueras a escribir un guión y dirigir una película de terror, No, mentira, ¿sabes cuál? Perdón, me ¿cuál? devuelvo. Además porque lo hago, esta se lo pongo a ver a todo el mundo. ¿qué? ¿Cuál? Eh, Se llama, espérate, es Hamlet, pero se llama The Northman. Ok. ¿La viste? No. De Robert Eggers. Y te voy a dar un tip para que hagas, el ejercicio chévere. The Northman es la historia original de donde salió Hamlet. Ok. De Hamlet salieron películas como El Rey León. O sea, El Mm, Rey León es Hamlet adaptado a niños. sí. Hamlet pues ha tenido 200.000 adaptaciones, pero Hamlet fue una historia que cogió Shakespeare y era Hamlet, que era por allá esas de la época de las sagas irlandesas, esa cosa, eso es irlandés. Y esa Hamlet original, Robert Eggers, que es un director de hoy, que es el man de Witch, Ajá. que acabó de hacer Nosferatu, Sí. este tipo coge ese Hamlet y lo hace, pero lo hace como era el original. Entonces tú vas a analizar un contexto histórico de cómo era en esa época. Y si lo comparas con El Rey León, que es una adaptación moderna, si lo comparas con el Hamlet original, dices, "Ah", o sea, te da todo el contexto de cómo era el mundo antes. Ok. Y es muy agresivo, es muy salvaje. Y a mí yo hice el ejercicio de ponerlo a mi hijo, a ver El Rey León y a ver Ah, Northman. O sea, como, wow. Y después decía, ese era Rafiki, no puede ser. O sea, sí, ese ejercicio me parece que te dan mucho de cómo ha cambiado el mundo. Genial eso. Eso es sí. chévere. Y te pone a analizar muy bien la obra, además porque es una obra que se deja analizar muy bien. Y como la pusieron hoy, tiene el tema familiar, que en El Sí. Rey León se nota un poquito, pero muy tímidamente en Sí. Disney, Pues sí, no. pero en Hamlet se ve, o sea, hay una tensión entre el hijo y la mamá brutal, porque el hijo, como en El Rey León, a Simba, ¿cómo es? A Mufasa, Mufasa era el Sí. papá, Sí, sí, a sí. Mufasa lo mata el tío, ¿no? Técnicamente el Sí. hermano. En esta es igual, obvio, Sí. pero el hijo no está tan tranquilo con la reacción de la mamá ante eso, ¿sí? Que en Mm, Simba, pues no va a pasar eso. En Simba Sí. llegan de la Pero mamá y todos encima felices. además no hay mamá, ¿no? ¿O sí Sí, hay? ¿Sí? nada. Ah, Claro, ok. nada. No. Pero, Es que yo me encima como una vez. pero en esta sí, y es de terror, ¿sí? O sea, además, ojo, Sí. cambian de género totalmente, pero Ok. la tensión de el hijo con la mamá cuando vuelve y la ve cercana al tío es como, ¿what? O sea, ¿en serio? Ese tipo de cosas te hablan completamente de cómo ha cambiado el mundo, tanto en la forma de ver las películas, como en forma de cómo es el contexto social, o sea, todo. Me Ok. parecería chévere un análisis de eso. Ok. Y entonces ahora sí, como centrándonos más en Colombia, una última pregunta. Si tú fueras a escribir el guión y dirigir una película de terror que fuera contextualizada en Colombia, ¿qué época escogerías? ¿Qué personajes estarían y cómo por qué? A ver,
Te puedo dar tres ideas distintas y te voy a explicar por qué te voy a dar tres. Ok. Una, porque una, pues yo la estoy trabajando y he trabajado una película de terror Sí. en serio, pues lo estoy haciendo. Ujú. Y yo la trabajo sobre el papel de la mujer en la familia, en la casa, o sea, absolutamente psicológica, como te estoy diciendo, y cómo las mujeres que ya son grandes, o sea, mi mamá, eran absolutamente secuestradas por los papás de antes y cómo les bloqueaban todo. Entonces, algo así como Babadook o algo así, pero de una mujer atrapada en su casa. Que lo han explorado un poquito, pero no tanto, o por lo menos yo no he encontrado una que lo explore igual que como me la he imaginado, y eso me parece chévere, que lo exploraron un poquito en una que no es de terror, pero es de drama muy fuerte, que se llama The Room, que es un man que secuestra a una mujer, la embaraza, tiene el hijo y la tiene secuestrada todo el tiempo. Y es como una metáfora muy fuerte de muchos papás de antes, que la mamá no podía ni salir a la tienda. Sí, Sí. eso me parece chévere. Dos, dándole un poquito más de contexto político, Colombia se presta para todo, o sea, realmente con todas las masacres que ha habido acá, Sí. pero yo no la haría, pero seguro, pues cualquier cosa con el paramilitarismo, la guerrilla, Sí. el Bogotazo, yo creo que se Sí, presta para el 200.000 películas de terror. En Colombia han hecho algunas buenas, Satanás, la masacre de Poseto, pues eso funcionó muy bien y estaba bien, estuvo bien hecha. Sí. Esto aquí, muchas historias, mejor dicho, el Colombia se presta para eso terriblemente. Y la tercera opción que a mí me parece chévere es, hay una cosa que me pareció muy loca y es, siempre esa cifra me atormenta, y es el día que más muertes hay en Colombia, uno de los días que más muertes en Colombia es el Día de la Madre. Ush. Esto es una cosa aterradora, o sea, es una cosa aterradora y algo debe haber ahí. Sí. Y eso lo suelto ahí porque pues, no, yo nunca he investigado porque siempre me aterra, pero hay un tema Sí. de las familias brutal. Y yo no sé si se hace igual en otros países, pero en Colombia es el día más muertes. Es verdad. Y Navidad, ¿no? O sea, es como las fiestas más lindas, Sí. son los días que más muertes hay y muertes entre familiares. Feminicidios, sí. Feminicidios, especialmente. Es una cosa muy fuerte. Yo creo que nos hace falta preguntarle a Andrés Paloma pues su historia. Pues entraste en las preguntas, pero no sabemos quién es Andrés. Ah, bueno, Andrés, entonces nos podrías contar un poco de ti. O sea, ¿y por qué mi mamá decidió contactarte para hacer la entrevista sobre específicamente cine de terror? Bueno, no, pues yo estudié comunicación social y periodismo. Siempre me gustó muchísimo el cine. Después tengo una maestría en creación literaria. Y siempre me gustaron las historias. Soy cinéfilo desde muy chiquito. Crecí básicamente viendo cine. Fue como la forma de cultura con la que crecí porque mi mamá era aficionada a las películas de terror. Ok. Entonces mi mamá se sentaba a ver películas de terror todo el tiempo. O sea, yo vi Los Muertos Vivientes con mi mamá, yo vi El Resplandor con mi mamá. Y el ídolo de mi mamá era Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock es el gran genio de terror. Entonces yo me vi, no sé, Hitchcock tiene 45 películas, 30 las debía haber visto con mi mamá. Eso me hizo ver mucho cine de terror cuando chiquito y me gustó mucho. Y crecí yo ya por mi lado, después yo me la pasaba en cineclubes todo el tiempo. Me la pasaba aquí abajo en la central, en la Universidad Central, que ahí tienen un cineclub muy bueno, en una que va allá arriba que se llama el Cineclub El Muro. Iba a esos ciclos de cine que te digo, de cinema zombie, de Sí. cine B, me fascinó siempre ese cine. Y después de eso, pues nada, aquí hago charlas de cine, aquí en la universidad, y, Ok. y dirijo películas. Pues de hecho, voy a lanzar una Sí. película. Antes, esta es larga, película larga, esta es la primera, pero cortos sí he hecho muchas, que hayan llegado a cine dos, una como cortometraje, ¿no? Ajá. Una que se ganó el Festival de Cine de Bogotá, que se llama Cuestión de Química, no tiene nada que ver con terror. Sí. Puede ser aterradora, pero no tiene nada que ver con terror. Que se llama Cuestión de Química, que esa se ganó el Festival de Cine de Bogotá, estuvo en Nueva York, estuvo en, bueno, que esa fue la anterior a esta. Sí. Y una que hice, yo no sé si tú la viste, yo hice una sobre Ricardo Camacho, el director del Teatro Libre, No. que se llama ¿Por qué no hacemos una obra? Ese documental mostraba cómo era la dirección actoral de Ricardo Camacho, un poco, no lo diga duro, un poco su forma un poquito misógina de dirigir con las mujeres. Y bueno, se exploró bastante y salió bastante bien. Esos tres documentales hice. Como te das cuenta, me gustan los temas como cercanos, familiares. Ok. Y mi película actual, que es absolutamente familiar, ¿Es qué? ¿Cómo se llama? se llama El Juego de la Vida. Que no tiene nada que ver con el terror, es todo lo contrario, pero Sí. Pero bueno. Y el corto que estaba explorando que se llama Ángela, es el que te digo que es el que quiero volver película de terror. Esto de una mujer atrapada y demás.
Bueno, Entonces, sí, y el gusto por el cine de terror específicamente lo he hecho solo como investigando, leyendo, pura pasión. bueno, muchas gracias No, a ti. Andrés.